En estos últimos tiempos, en los que he tenido la suerte de colarme en la bombilla, de tanto dar contra el cristal, como en la bellísima canción de Mecano, he tenido y espero seguir teniendo la oportunidad de conocer a todo tipo de personas. Las personas que se encuentran detrás de los personajes que acaparan los puestos más relevantes de la popularidad en nuestra sociedad civil. Y si hay algo que he podido comprobar es que, a pesar de los pesares, el ser humano puede ser maravilloso. Es cierto que, visto desde el exterior, el mundo artístico, en todas sus variantes, puede transmitir en cierto modo una imagen demasiado mundana, demasiado bohemia y demasiado superficial, pero puedo asegurar, por mi creciente experiencia, que esta visión está velada por las luces de neón, por las bambalinas, que distorsionan a la persona hasta transformarla, merced al espectáculo y a la industria, en el personaje que se presenta ante nuestros ojos. Sin embargo, detrás de todos estos alegres titiriteros, entre los que yo, en un alarde de presunción, me enorgullezco de encontrarme, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha profesionalidad y, en la mayoría de los casos, mucha implicación y generosidad. En cierta ocasión, un amigo insigne, un artista con un corazón grande implicado en causas magníficas a las que yo no me he acercado ni de lejos, con motivo de una colaboración que tuve el honor de hacer con él, me dijo que lo importante en este tipo de causas no es lo mucho o lo poco que uno pueda aportar, que lo realmente importante es que cada uno aporte lo que pueda. Un soldado no gana una guerra, pero un ejército sí. Esto, sin embargo, no es óbice para que, ante la mujer que hoy nos acompaña, no pueda evitar sentirme como un grano de arena en el desierto. Hoy van a descubrir, como yo lo he hecho, el porqué de esta afirmación. Hoy tenemos el enorme privilegio de contar con la presencia de Cristina del Valle. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos Luis de Gubella y Desiré Rivero. Estamos en Decisión Radio y esto es Sociedad Civil. Peligro de muerte o no tocar las tibias y la calavera. Cristina, es un privilegio tenerte aquí. Un placer, Julio. Un honor para mí. Bueno, el honor es mío. Bueno, en este programa, el carácter del programa principalmente es traer a ciertas personas que estamos acostumbrados a ver en los medios y de tratar de desentrañar el personaje que hay detrás, o sea, la persona que hay detrás del personaje, en este caso, ¿no? Siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta, pero en tu caso creo que está más justificada que nunca, por lo que he visto. Quisiera que me cuentes con tus propias palabras quién es Cristina del Valle. Bueno, pues Cristina del Valle fue una niña y es una niña que nació en los años 60 en una tierra que la marcó mucho por todo lo que significa de fortaleza, de lucha, de guerrillera, que es Asturias. Nací en Oviedo, en una familia de 4 mujeres maravillosas, mis hermanas todas artistas y mi mamá, que con sus 87 años sigue cantando en un coro y sigue estudiando. Y fui víctima desde muy niña de la violencia en mi hogar, como miles de niños y niñas en este país y en el mundo. Y obviamente mi infancia no fue la infancia de una niña feliz, ni de una niña que vive pues, la infancia de los afectos, de los cuidados, del amor, ¿no? Fui una niña que descubrí muy pronto y que no comprendía por qué en el espacio de mayor seguridad, de amor y de cuidado que era el hogar, se convertía en el lugar más peligroso, ¿no? Y añado los datos ahí internacionales que dicen que los hogares del mundo son los lugares más peligrosos para las mujeres y los niños y niñas. Y creo que eso ya marca un mapa de que algo está fallando en la sociedad y en el mundo, ¿no? Yo desde muy niña no sabía cómo ponerle nombre a lo que yo percibía y me indignaba, y era que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no éramos iguales. Podíamos ser agredidas, violentadas, abusadas, y no teníamos derechos. Mi mamá tuvo que huir para salvar su vida y la nuestra en un coche una mañana después de un intento de asesinato con 4 niñas menores, y tuvimos que estar escondidas durante meses y meses sin ver la luz, porque tú, siendo víctima e intentando salvar a tus hijas y protegiéndolas, podías ser culpable, porque la ley en ese momento así lo designaba, y por abandono de hogar y perder la patria potestad de tus hijas, ¿no? Terrible. Y eso es un poco
un mapa que creo que es importante contar porque al final estamos construidos por historias y por vidas que marcan nuestra forma de estar en el mundo. Y creo que es importante saber de dónde vienes, a dónde vas y qué te ha construido y cómo esas vivencias, cómo las has canalizado y hacia dónde las has encaminado y cuál ha sido tu vida a raíz de esa experiencia. Sí, además la niñez es una etapa que indudablemente marca todas las demás. Es una verdadera pena, ¿verdad?, no poder recordarla con la felicidad de un niño. Bueno, tengo que decirte que me ha impresionado mucho cuando he preparado la entrevista. Yo invité a Cristina del Valle, cantante de Amistades Peligrosas, entre otras cosas, pero no sabía que tantas cosas, o sea que realmente no, al final me he encontrado pues que bueno, la canción evidentemente es tu terreno artístico y profesional, pero que hay mucho más detrás, ¿no? Tú eres básicamente, o creo que principalmente, una activista, ¿puedo definirte así? Sí, por supuesto. Sí. Mi mamá me enseñó desde muy niña que mi paso por el mundo y sanar el dolor de lo vivido pasa por sanar el dolor de muchas otras niñas. Mi casa fue una casa de acogida, por eso para mí es tan natural el tener un compromiso social y para mí mi familia no es mi entorno, sino la sociedad en la que vivo, ¿no? Mi casa era una casa donde siempre nos decían amigos luego con el tiempo, no siempre estaban llenas de zapatitos. Mi mamá, cuando salió de todo ello y pudo seguir viviendo y viva, convirtió nuestra casa en una casa de acogida para otras muchas mujeres con sus niños y niñas que venían huyendo, que no tenían dónde esconderse. Y yo, desde muy niña, me crié con la naturalidad y la normalidad de convivir con otros seres humanos, sufrientes, niños, mamás. Y eso obviamente te posiciona en una forma de entender la vida y el mundo como que formamos parte de un todo y somos responsables de ese todo. Y la intervención de cada uno de nosotros en nuestros pequeños entornos y en nuestros mundos transforma el mundo. Los grandes cambios no los hace la clase política ni los grandes hombres, las hacen precisamente las gentes que desde la ciudadanía, desde el activismo y desde las organizaciones civiles transforma la vida cotidiana de los seres humanos. Claro, es un poco lo que yo decía en la introducción, que aunque es un símil un poco, no viene muy al caso, pero un soldado no gana una guerra, pero un ejército sí, una guerra de paz, porque no todas las guerras son de armas, indudablemente. Y es muy importante que todos podamos poner, oye, nuestro granito de arena, ¿no? Creo que eso la gente tendría que estar muy concienciada de esto. Y bueno, pero ya no es poner, a veces pensamos que ser activista es participar en el ámbito de lo social. No, yo soy activista cuando en mi entorno familiar ejerzo la coherencia, el respeto, el amor a mi entorno, a mi familia, cuando yo como varón negocio y pacto en el hogar en igualdad de condiciones con todos los miembros de la familia, o cuando yo como mujer ejerzo mi libertad y mi derecho a trabajar, a que mis decisiones dentro del entorno familiar sean valoradas y sean importantes, es decir, que al final yo siempre hablo que los hogares son los pequeños estados, ¿no? Sí. Cuando en los hogares no hay democracias, ni hay relaciones de igualdad, ni se respetan los derechos humanos, difícilmente podemos trasladar eso al mundo. Claro. Por eso para mí ninguna democracia puede ganarse el nombre mientras más del 5% de la población, que somos las mujeres, vivimos en la periferia de los derechos. Entonces, mientras la democracia no llega a los hogares, es imposible que hablemos de estados democráticos. Es así. Bueno, vamos a hablar un poquito de música, porque, bueno, yo quería, es una curiosidad que tengo, empezaste muy joven en el mundo de la música, con un grupo que parece ser se llamaba Vodevil. Bueno, ya con 3 años ¿sí? tenía yo mi propia, o sea, ya iba de diva, tenía un nombre que me había puesto que se llamaba Piquis, le decía a todo el mundo, ¿me llamáis? Porque la gente me decía, canta, y yo enseguida me subía a una mesa, bailaba y cantaba, ¿no? Sí. Aunque me lo pidieran ya. Te viene de casta ya. De casta. Eso sí, siempre exigía que mi nombre artístico, o sea, fuera anunciada por lo menos con mi nombre artístico, que era Piquis. Piquis. O sea, Piquis canta, Piquis baila. Claro. Entonces yo, vamos, me lanzaba, pero vamos, Y sin pensarlo. sin embargo, cuando empezaste en solitario no te pusiste Piquis, te pusiste Cris. Y me puse Cris, o sea, era como algo más maduro, claro, Sí. 3 años Piquis, la evolución de Piquis. Oye, pues es como Cris. Piquis está bien, es bonito. ¿Fue cosa tuya o fue cosa de Wea lo del nombre artístico? No, pues mira, buena pregunta porque no me acuerdo de ella realmente, pero yo creo que no, porque la del Valle como siempre ha sido muy de marcar, Territorio, de tener mucho sí, carácter y marcar sus espacios, yo creo que
pero no me acuerdo, ¿eh? La verdad es que ahí sí que me pillas. Ujú. La pregunta que no... Te vienes a Madrid a estudiar criminología. Sí. ¿Y es ya en Madrid cuando empiezas tu carrera artística? Bueno, yo cuando era ya de niña, de muy niña, empecé a estudiar muy jovencita piano, solfeo, guitarra clásica. A mí me encanta el estudio, me vuelve loca. Estudiar, aprender, desarrollar todas tus capacidades artísticas, creativas, creo que es fundamental. Y crecer, porque es una profesión en la que estás constantemente, ¿no?, trabajando. Yo sigo estudiando canto, sigo teniendo una coach vocal, que es Roxana Cole, y sigo trabajando y toco percusión en directo, llevo mi set de percusión y sigo ensayando y toco la guitarra. Y creo que eso es fundamental, o sea, el estudio y el aprendizaje para mí forman parte de... O sea, yo no entiendo el artista que no crece, que no evoluciona, que no... Y entonces, bueno, claro. pues el estudio y el trabajo siempre formó parte de mí, pero creo que me he ido de la pregunta. No, tranquila, yo te pregunto lo que yo quiero y tú Y yo te respondes contesto lo que te lo que te dé la apetezca a ti, gana. no te preocupes. Entonces, bueno, ¿y la criminología llegó a término? Bueno, la criminología no, la empecé, yo llegué a Madrid, había empezado en Asturias ya como niña, cuando estudiaba música, luego yo era muy guerrillera ya desde muy pequeñita y me encantaba la canción protesta. Mi cuna musical real fue Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, quien luego pude conocer y tener una de sus canciones en uno de nuestros discos, y Violeta Parra, bueno, pues toda la gente que hacía de su música un elemento de compromiso, ¿no? Y desde muy niña, de una manera natural, conecté con eso y yo sentía que esa era la música y lo que yo creía que sentía que tenía que ser la música para mí y en mi vida. Y con 11, 12 años daba conciertos ya en las zonas mineras, en las cuencas mineras. Asturias es una zona donde la minería y la lucha de los mineros, toda la lucha sindical marcó en este país, bueno, un antes y un después, ¿no? Y claro, criada en ese entorno, lógicamente no podía ser menos guerrillera. Y entonces ya iba a muchos centros culturales, barrios de la cuenca minera y tal, y cantaba y componía mis canciones protesta con 12 años. Ese fue mi inicio de carrera. Ese fue tu inicio. Mi inicio. Luego llegué a Madrid, me metí en el tema, vine a estudiar criminología. Yo quería ser técnico de prisiones. Siempre fui buscando en mi vida una respuesta a lo que me había ocurrido en mi infancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién te tiene que cuidar, que amar, que proteger de pronto? Entonces, para mí las cárceles son un poco el mapa también de dónde fracasa el sistema, ¿no? Y buscando respuestas encontré, bueno, pues que durante 7 años estuve de voluntaria con Solidarios para el Desarrollo. En prisiones fue una de las experiencias más enriquecedoras, importantes de mi vida. Y con la Asociación por Derechos Humanos trabajábamos también en el Pozo del Tío Raimundo y con el cura Enrique de Castro, que murió hace unos días. Que me partió el alma porque era un ser humano al que admiraba profundamente. Y bueno, y trabajábamos un poco todo en el ámbito, pues eso, de la gente que estaba en prisión y todo este tema, ¿no? Y cómo llevar la cultura y cómo llevar un poco, bueno, pues romper las barreras del mundo en prisión y, bueno, buscar espacios de libertad dentro de la prisión para interactuar con los reclusos desde el ámbito de la cultura. Reclusos masculinos, por lo que tengo entendido, no era una cárcel de mujeres, era de hombres en este caso. Yo trabajé como voluntaria en concreto en Valdemoro, pero sí he recorrido prácticamente casi todas las prisiones de este país. Cada vez que tenía un concierto, yo procuraba siempre ir a una cárcel de mujeres o una cárcel de hombres, dependiendo de las facilidades que nos diera también la institución. Y yo siempre trataba de llevar, si yo actuaba por la noche en un polideportivo o en un espacio, pues que por la mañana mi música, aunque fuese en plan acústico, pudiese llevarla a una casa de acogida, a un centro de menores, a una prisión, porque creo que tenemos que convertir la música en un derecho humano. Sí, además, como tú has dicho, yo soy un convencido que la música es un ámbito de libertad. Y es verdad que esa gente, aunque se encuentre prisionera por X motivo, indudablemente, oye, pues tiene esa necesidad también, ¿no?, de atisbar la libertad. Creo que eso es muy importante, ¿no?, tener esos espacios. Debe ser terrible la vida en las cárceles. El mundo en prisión es un mundo complejo, primero porque, como todo lo que nos pasa en el mundo, vivimos en el mundo de la desinformación y la estereotipación de las cosas. Entonces los estereotipos y los prejuicios son construcciones ideológicas sobre algo que desconocemos, pero que ya se han encargado los medios o el entorno de construir. Y al final son prejuicios, porque no tenemos un conocimiento real. Entonces, desde el no prejuicio, cuando tú trabajas como voluntario, hay una norma vital, si no, no puedes trabajar, y es el que tú no entras en un espacio en el que vas a trabajar juzgando a nadie. Claro. Entonces, tienes que desde el desprejuicio y el no juzgar, trabajar.
Y eso a veces es muy complejo, ¿no? Y difícil. Y entonces, bueno, generalmente no interrogas a la persona que está en prisión sobre cuál es la causa, por qué está, sino que el tipo de trabajo que hace un voluntario es establecer vías de acercamiento, espacios libres, bueno, pues donde de alguna manera la cultura forme parte de una interacción, donde venían actores, actrices, músicos, gente de la televisión, de la radio, y abres un espacio diferente, en un lugar diferente, y buscas un poco pues vías de encuentro, ¿no? Y de diálogo que puedan servir. Yo creo que todos hemos aprendido, decía Martin Luther King, hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar, pero no hemos aprendido el arte de escucharnos y entendernos. Y creo que nos falta desarrollar un modo de lenguaje emocional que nos ayude a entendernos y comprendernos a todos. Pues sí, es muy importante. Lo hablábamos antes fuera de micrófonos, ¿verdad? El tema de, bueno, entendernos las personas, que al final la gran mayoría de las personas tienen un gran fondo, ¿eh? Solo lo que ocurre es que muchas veces nos es muy difícil ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Y porque vivimos en un mundo donde al final vivimos en la superficie, ¿no? Todos hemos entrado en este modelo, para mí, y aquí le voy a meter ideología porque yo pienso así, ¿no? Este modelo neoliberal capitalista que no es solo un término, es una forma de entender el mundo, ¿no? Absolutamente depredadora. Yo soy feminista y lo declaro absolutamente orgullosa de decirlo. Bien. Y como feminista me siento ecofeminista, muy ligada a la tierra, a lo que está vivo, a los seres vivos, a los animales. Entonces, este modelo en el que estamos viviendo es tan depredador con el cuerpo de las mujeres, con los crímenes que estamos teniendo en el mundo hacia las mujeres, con el odio hacia las mujeres, como lo es con el odio hacia la tierra, cómo se esquilman los recursos, cómo se acaba con las especies. Es decir, vivimos desconectados del alma de cada uno de nosotros y vivimos desconectados de la tierra. Y este modelo neoliberal, donde todos creemos que es el ideal y donde se nos vende como el modelo, está tan alejado del derecho a los recursos, del derecho a una sanidad pública, al derecho a una educación pública que tiene que tener el mundo entero, el derecho a que nuestros recursos sean explotados de una manera ética y decente, el derecho a la equidad, el derecho a que todos podamos partir de las mismas, en igualdad de condiciones. Esto de la meritocracia y estas cosas de, no, es que el que vale, como si viviésemos en un mundo de iguales, donde todos partimos de la misma situación, cuando no es real, cuando la desigualdad es una realidad. Y además esa deshumanización de esta cultura en la que al final vivimos para trabajar y donde nuestras vidas se limitan a trabajar para un sistema que al final va en contra, porque ni le importa nuestra calidad de vida, ni le importan nuestros derechos, ni le importamos como seres humanos. Entonces, al final nosotros mismos caemos en esta trampa terrible que nos convertimos en eso, en seres humanos desconectados del alma y totalmente deshumanizados. Y creo que eso es una de las cuestiones que, viendo lo que nos está ocurriendo en los últimos años y en las últimas décadas, tenemos que replantearnos como mundo, como sociedad, hacia qué modelo de progreso estamos caminando, hacia cómo nos están engañando y nosotros mismos estamos caminando hacia la destrucción de nuestro propio entorno, de nuestras propias relaciones humanas y de nosotros mismos, cómo tratamos a nuestros mayores, qué sociedad de progreso es aquella donde hay niños, como ocurre en Madrid, más de 2.500 niños a 15 kilómetros de aquí, en la Cañada Real, donde porque no tienen recursos no pueden estudiar y no pueden tener derecho a la calefacción, no pueden tener derecho a un ordenador, o sea, donde nuestros mayores viven solos. ¿Qué sociedad es progresista y desarrollada cuando nuestros mayores se mueren solos en las casas? Creo que nos queda mucho por aprender como seres humanos y mucho que cambiar. Hay muchísimo egoísmo y el problema está en que hemos evolucionado tecnológicamente y bueno, en una serie de campos que nos han proporcionado pues mayor confort, pero realmente como seres humanos hemos involucionado. O sea, este exceso de información y de desinformación, que el gran problema, yo creo, ahora mismo es que los chavales, si te hablo de primera mano, como te he comentado antes, tienen mucha información, pero tienen una cantidad enorme de desinformación. Entonces, filtrar a esas edades es muy complicado y está deshumanizando mucho a ciertas generaciones. Evidentemente, es decir, al final, cuando tú quieres imponer
un determinado modelo social o político, ¿cómo lo haces? A través de los medios. Claro. Y los medios están muy polarizados. Sí, sí. Es decir, si tú eres un medio que vives de la publicidad, tú no puedes criticar a determinadas empresas, porque al final estás vendido. Claro, Entonces, claro. al final, quien cuenta la noticia, hay que decir, detrás de una noticia, ¿quién paga la tinta, ¿no? Este es el problema, que al final somos una sociedad con acceso a los medios, pero los medios no son medios, en la mayoría de los casos, libres, sino que están mediatizados precisamente por eso, por quién Sí, está detrás de un medio, por lo estamos desgracia. viendo cada día, ¿no? Creo que hay una desafección de la gente hacia todo, especialmente se nos está educando en una desafección política con esta idea genérica de no, es que todos los políticos son iguales, es que da igual quién gobierne, es que da igual que... O sea, es toda una estrategia para que la sociedad abandone su responsabilidad como sociedad Sí. y diga, no, bueno, es que como yo no puedo cambiar nada, me aparto de todo y Claro. no salgo a la calle y no defiendo mis derechos no, y no precisa- cambio el mundo. ¿Qué hace el sistema frente a la movilización del activismo? Y lo hemos visto con Open Arms. Creo que ustedes conocen, bueno, Sí. la gente que nos oye. Open Arms es una asociación de gente que se creó hace unos años para salvar y recoger la vergüenza de un mundo desarrollado que permite que el mar Mediterráneo sea la fosa común Ya. más terrible del mundo. Sí. Entonces, ¿qué se hizo con una organización que le sacaba las vergüenzas a una Europa progresista, igualitaria, que al final blindaba y ponía fronteras Ya. a que los seres humanos, huyendo de guerras en las que participaban los gobiernos europeos, Sí. luego esos seres humanos que huían de la violencia y de la guerra, no podíamos acogerlos en ningún no se les lugar. daba acogida. No éramos responsables de nada, Ya. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué se hizo contra las organizaciones civiles que desnudaban y decían, la gente que ustedes están diciendo que vienen aquí a delinquir o que vienen a tal, es mentira, esta es la realidad, este es el número de gente que se muere, miren cómo la gente coge en una patera en qué condiciones viven y en qué condiciones viajan. Y cuando lo mostraban, claro, hacían daño al sistema. ¿Qué hizo el sistema? Demonizar. ¿Por qué Ya. a las ONGs se las insulta, se habla mal de ellas o Sí. se las demoniza? Precisamente porque hacen pupa y daño a aquellos Claro. que quieren que eso no se vea. Y Ya. entonces, que si eran traficantes de Sí, sí, esclavos, sí, que de si eran tal... de seres Entonces, humanos, ese es el etcétera. problema, que la Claro. gente está siendo educada precisamente en eso. Y no se da cuenta que somos nosotros quienes podemos cambiar. Claro. Cada ciudadano organizado Ujú. y posicionado puede cambiar el mundo. Pues sí. Es así, la verdad es que es muy fácil perder la perspectiva, pero hay que poner los pies en el suelo y reconocer la posición en la que estamos y en la que están los demás y tratar, pues eso, de empatizar, ¿no?, con el entorno. Te quería preguntar con respecto a amistades ahora. ¿Conociste a Alberto primero? Primero conociste a Alberto, como pareja, como relación, Nos o conocimos como haciendo amigos. televisiones. Ajá. Lo conocí con su grupo Semenap, Ajá, sí, que se era bueno, era rompedor en la qué época, bueno. estaba censurado en todas las radios, las televisiones. Fíjate, no me Y acordaba yo Sí, de Alberto, Semenap. bueno, sufrió la censura total. Sí, Y a mí me pareció un artistazo impresionante Ajá. y, vamos, cuando lo vi la primera vez actuar y lo vi, creo que la primera vez fue en una televisión, me impresionó muchísimo, me Sí. pareció un artista, o sea, hay gente que, o sea, el talento no está, cuando la gente dice, bueno, esta persona canta muy bien, o esta persona es muy guapa, al final ser artista es tener una identidad, hay algo que va más allá que tu voz, que tu aspecto, que tu todo, hay algo que te transmite la persona, ¿no?, que se llama carisma, y se Sí, llama sí, el identidad carisma, claro. y personalidad, Sí, sí. que es algo que ahora en la música es como toda esta uniformación, ¿no? También cuando el mercado, las leyes del mercado atraviesan la cultura, ¿qué hacen? Sí. Uniformarla, lo mismo que hacen con todo, ¿no? Horrible. Entonces, la identidad propia, y ahora lo hemos vivido en Chile, ¿no?, cuando hemos estado de gira, ¿no?, la personalidad, tú puedes decir, a mí ese grupo me gusta o no, pero es un grupo que tiene una esencia, Sí, sí, y una sí, personalidad, y una identidad propia, y es reconocible, propio y único, ¿no? Entonces a mí Alberto me encantó por su personalidad, por su valentía en lo que hacía y enfrentarse, pues eso, a todo un sistema de medios de comunicación que lo vetaban y lo censuraban en todo. Madre. Y él, la verdad, Y estaba eso en quemado. aquella época, En aquella época. tanta censura. Sí, sí, en los 90, vamos, tremendo. Fíjate. Y entonces nos conocimos, yo era otro ámbito radicalmente distinto, y era como la chica pop, con una imagen muy limpia, muy light, claro, nada que ver conmigo. Ajá. Y entonces, pues nos fuimos viendo, nos reencontramos y bueno, así para resumirlo todo muy Sí. rápido, nos pusimos a vivir juntos de un día para otro. Ajá. O sea, una locura. total. Bueno, así se... Que podía haber salido bien,
pero generalmente yo aconsejo a la gente que hay que conocer siempre, especialmente las mujeres, tenemos que conocer con quién estamos. Hay que saber las personas con las que estamos, qué pasado han tenido, sus otras relaciones, sus relaciones con otras mujeres. Es muy importante el conocer, porque estas cosas de no, el amor a primera vista, no, es que es un flechazo, no, yo es que no quiero saber, yo ya es que estoy enamorada y no me importa lo demás. Eso es una trampa horrible, ese modelo de amor romántico. No. Hay que conocer y saber, el conocimiento siempre es fundamental. Y nosotros dos nos pusimos o sea, la primera noche que pasamos juntos, ya conviviendo, era como esto de que, bueno, ¿y a ti qué te gusta comer? ¿Tú eres vegetariana, eres vegano o no, o sí? O sea, no nos conocíamos. Sí, demasiado. Entonces empezó una relación de convivencia sin un conocimiento previo de una historia, de un bagaje, de un... nada. Y de pronto, además de esa locura, se acelera todo con la salida de un disco, con la música y de pronto con el éxito. Entonces, es un cóctel molotov. Pero fueron 8 años, por lo menos 9 de convivencia. De convivencia, no. Nosotros quiero decir, como pareja... Como pareja no. Como sentimental. Como pareja sentimental fue menos, en el 90 creo que en el 95, en el 96. ¿Sí? Ya no éramos pareja, seguimos trabajando juntos. Sí, hasta el 98. Pero hasta 99. el 98, sí. El 98, sí, fue como... Complicado. El grupo, yo dejé el grupo porque yo tenía una necesidad vital de darle a la música otro sentido. Para mí el éxito no tenía sentido convertido en, bueno, pues en alimentar tu ego, en vender muchos discos, en llenar muchos sitios, en ganar mucho dinero. Para mí la música pasaba por algo mucho más profundo. Y en ese momento yo estaba metida en un ámbito, pues eso, de compañía discográfica, managers, un business, negocio, cuando viene el éxito... mercado. Entonces, claro, de pronto lo que yo planteaba era como, entonces era un desgaste tener que pelearte dentro de un mundo complejo y difícil con tu ideario, ¿no? Y conocer de la música un instrumento también para transformador, un instrumento, un derecho para la gente, una forma de estar en la vida y que pudiese servir para algo. Y entonces me fui del grupo y creé una organización que se llama la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, y durante 20 años mi vida y mi música estuvieron desarrollándose en muchos lugares del mundo donde los conflictos armados, la violencia contra las mujeres o los cambios políticos hacían, creo que importante y necesario el apoyo a la lucha internacional a otras mujeres. Creaste y presidiste esta plataforma durante mucho tiempo, creo que hasta 2012, puede ser, más o menos. Sí, bueno, el 2012 fue la última acción que hicimos. Vinimos del Cairo en pleno primavera árabe y luego nos fuimos a República Dominicana. Estuvimos varios meses trabajando con la universidad en proyectos de sensibilización a través de talleres y en pleno proceso también preelectoral. Y luego yo he seguido trabajando, ya volví con Amistades y he seguido trabajando con un proyecto que llevo en paralelo, que tenemos ahora conciertos. Ellas dan la nota, Ellas dan la nota, que nació un poco de eso, de mujeres, artistas, compositoras, autoras, que hemos viajado juntas, que hemos vivido experiencias vitales juntas y que creemos que otro mundo es posible y que la igualdad es una clave fundamental. De diferentes nacionalidades, por lo menos alguna de ellas, lo he visto. Suilma es saharaui, lleva en España toda la vida, pero su familia es saharaui y la causa saharaui es un principio también en su vida, como lo es... Y en la tuya, que tú también has sido muy partícipe, ¿no? de la causa Tenemos saharaui. También otra gran artista ucraniana que lleva también en España muchos años, también una mujer comprometida con su país y más en estos momentos. Y entonces, bueno, colaboramos, somos un grupo de mujeres y además en el espectáculo hablamos también de la situación de las mujeres en el mundo, lo mostramos a través de imágenes. Y bueno, universalizamos un poco los derechos de todas, ¿no? Claro, es una forma de unificar, como tú has comentado, pues oye, pasión, trabajo e implicación social, muy interesante. Y esto es una curiosidad que siempre he tenido. ¿El nombre vuestro es por la película de Stephen Frears? Of course. Sí, ¿no? No podía ser de otra manera. Fuimos a verla juntos y cuando la vimos fue como... hecha para nosotros. Y luego ya todo el aspecto y todo barroco y del siglo XVIII, francés. Hubo un debate, teníamos ahí dos opciones, que eran Amistades Peligrosas o Male Female, que en italiano era hombre-mujer. Y entonces, bueno, hicimos ahí unas pruebas con el Male Female, Amistades, pero bueno, Amistades ganó por goleada. Amistades es que es... Porque era
O sea, cuando vimos la película y nos iba que ni al pelo, o sea, dos personas radicalmente Me opuestas. encanta esa película. Es maravillosa. O sea, es... Bueno. Además... Y John Malkovich es Malkovich, como, bueno, por Malkovich favor, es y Michelle Pfeiffer. Es impresionante Sí, toda la sí. estética, el trabajo de los actores y las actrices. Es una maravilla, una joya. Sí, qué belleza además de mujer, Michelle Imágenes, Pfeiffer. todo. Todo muy bonito, muy bonito. Bueno, pues yo creo que ahora vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos un cafetito. Vamos a introducir precisamente una canción que escribiste para una campaña europea, Una flor para las mujeres de Kabul, sí. y que se llama Quítame este velo. Sí, Yo creo que escribí conocen a con- mucha gente. Sí, con mi amiga Esther Ajá. García Redondo y con Luigi, también, que hizo la parte de la música. Y sí, fue una canción que formó parte de la campaña Una flor para las mujeres de Kabul. Perfecto. Sea diferente por todos los que ya han muerto. Y si callo, lágrimas. Y si hablo, lágrimas. Y si callo, lágrimas. Y si hablo, lágrimas, lágrimas. Quítame este velo porque quiero ver el cielo. Romper el silencio y poder hablar sin miedo. Quítame este velo porque lo deseo y quiero ser igual que tú sin vivir en un destierro. Vivo un tiempo tan confuso y pienso que me quedo sin razones para comprenderlo. Porque tengo que esconder un cuerpo, no tener un nombre ni el más mínimo derecho. Y si callo, lágrimas. Y si hablo, lágrimas. Y si callo, lágrimas. Y si hablo, lágrimas, lágrimas. Quítame este velo porque quiero ver el cielo. Romper el silencio y poder hablar sin miedo. Quítame este velo porque lo deseo y quiero ser igual que tú sin vivir en un destierro. Y si callo, lágrimas. Y si hablo, lágrimas. Y si callo, lágrimas. Y si hablo, lágrimas, lágrimas. Quítame este velo porque quiero ver el cielo. Romper el silencio y poder hablar sin miedo. Quítame este velo porque sola yo no puedo. Quítame este velo que está matando mis sueños. Quítame este velo porque quiero ver el cielo. Quítame este velo. Quítame este velo porque lo deseo y quiero. Quítame este velo. Quítame este velo. Quítame este velo. Quítame este velo. Quítame este velo que está matando mis sueños. Bueno, pues estamos de vuelta
para los que os hayáis incorporado ahora a nuestra emisión, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia en Sociedad Civil de Cristina del Valle. Bueno, hablábamos, Cristina, de lo de la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género, que creaste y presidiste hasta 2012. Con esta plataforma os habéis movido por todo el mundo, allá donde habéis encontrado un problema principalmente de violencia contra las mujeres, pero también de otros ámbitos sociales. Sí, la plataforma nace como una organización de artistas. Fue algo, además, creo que excepcional. No existe ninguna organización como la nuestra, de artistas, periodistas y escritoras que trabajábamos siempre. Hacíamos proyectos, trabajábamos cada año en 2 acciones internacionales que elaborábamos. No eran cosas así porque sí, sino que estudiábamos en qué papel, o cuál era nuestro papel, en qué situaciones y lugares del mundo era más importante o necesario, ¿no? Siempre hemos trabajado en coordinación con las organizaciones civiles de los países donde íbamos. La preparación de cada acción era prácticamente un año. Mi casa ha sido siempre una comuna. O sea, yo no tengo familia, o sea, no tengo hijos. Sí, no tengo te entiendo. Entonces, mi casa era como la casa de mi mamá. Entonces, vivía y venía todo el mundo del mundo entero. Entonces, organizábamos acciones muy potentes, acciones en momentos muy complejos y convulsos, donde tenía sentido una acción desde el mundo de la cultura. ¿Por qué no la cultura no puede transformar? ¿Por qué tenemos que identificar la música con la diversión o el arte como la frivolidad? No, la música es un elemento transformador también. Y se convirtió, yo recuerdo en Palestina, en uno de los años que fuimos en Navidades para pedir la paz y denunciar la ocupación, en un encuentro con mujeres, organizaciones políticas de mujeres palestinas. Nosotros preguntamos, ¿cuáles son las prioridades que ustedes quieren que traslademos al mundo? Claro. De las mujeres palestinas, de sus necesidades, de cuál es su lucha. Y una mamá, una madre activista, me miró y me dijo, quiero que mis hijos tengan el mismo derecho que tienen sus hijos o los hijos de cualquier persona a ir a un concierto, a escuchar música, a no tener el sonido de las bombas, de la violencia y de la guerra como único sonido. Es terrible. El derecho a la cultura, a la música. Claro, cuando tú vas a un país en una situación tan grave de ocupación, de violación de los derechos humanos, dices y reflexionas, la música, realmente que yo me subo a un escenario, cante, puede servir, un debate que teníamos. Pero tú cuando de pronto ves, como hicimos uno de los años, que fueron 100 mujeres y tocando música delante del muro, ese muro repugnante, odioso y malvado que construyó Israel contra Palestina, cuando de pronto los niños estaban escuchando a 100 mujeres tocando en una orquesta sinfónica y ves, mientras las grafiteras que habíamos llevado pintaban la palabra paz, amor, libertad, y ves que los niños, en vez de dibujar un tanque o una pistola o un muerto, están pintando un violín o una guitarra, y reflexionabas y decías, eso sirve para cambiar el mundo. Claro que el arte y la cultura son instrumentos para la paz, para la reflexión, para la solidaridad, para transformar, para revertir. En los campos de refugiados de Jenin, en una de las ciudades de Palestina, había se creó una escuela de teatro. Iban los niños, conocí a su director, que luego lo asesinaron, estuvo acá en Madrid, en mi casa, invitado. Y él lo que hacía era con los niños, cuando un niño de pronto llegaba, después de que el ejército israelí había bombardeado su casa y había perdido a todos sus seres queridos y estaba en un estado de shock, cogían al niño, lo llevaba al centro de teatro y decía, el niño estaba en shock, ¿no? Dice, coge pintura, coge un lápiz, coge un tal, pinta, descárgate, lanza pintura, expresa lo que tú sientes, hazlo a través del arte. Y eso a mí me parece absolutamente transgresor. Bueno, pero yo creo que el arte, en principio, tiene que servir para esto, pero hablabas de que hay muchos ámbitos del arte que no... Pero yo creo que el arte es muy beligerante. O sea, el mundo de los artistas es muy beligerante. Otra cosa es que, oye, se adquiera o se tenga una tendencia política u otra, que en cierto modo eso... yo creo que es negativo, o sea, puede manchar, a ver si me entiendes, creo que me puedo explicar. Tú has sido una persona que has desarrollado una serie de acciones sociales en muchos lugares del planeta, donde has visto que había que hacerlo, allí has ido, te has tirado al barro y lo has hecho allí, ¿vale? Y yo tengo la impresión, desde fuera, de lo poco que puedo conocer,
que no has utilizado esto como bandera política. O sea, tú has hecho acciones sociales donde había que hacerlas y porque había que hacerlas, no para hacer bandera de una determinada tendencia o de otra. Esa al menos es mi impresión. ¿Sabes qué pasa? Que hemos pervertido tanto el lenguaje, Claro. que esto es un ejemplo clarísimo. Sí. Se nos ha educado en la desafección política. Entonces, todo lo que tenga que ver con la palabra política, Sí. ya se nos está educando para rechazarlo. Sí. Entonces, perdonad, porque Tranquila, estoy tranquila. con un gripazo que hoy, vamos, me he levantado de la cama para estar contigo, porque llevo días malita, que Y he yo te lo venido agradezco. de Chile, de una gira maravillosa, Ajá. pero muy cansados y todavía con el jet lag y tal. Sí. Pero esto es muy importante, para mí es vital. Es decir, estamos siendo educados en la desafección política, a través de las fake news, del desgaste en los medios, como la sobredosificación. La gente dice, estoy harto, no quiero saber nada. Entonces, una cosa es los partidos políticos, Sí. y otra cosa es la política. Ya. La política, la polis, Sí. o sea, tiene que ver con la cómo Sí, nos sí, organizamos sí. como sociedad. Es decir, la sociedad tiene que organizarse, y hay que organizarse de la manera más justa, equitativa, respetuosa. Y hay que plantear formas de... No podemos estar al margen de la organización, no podemos estar al margen Sí, de, de que la de que en política. este país se asesine día sí, día no una mujer. No podemos estar al margen de que haya gente que cobre 400.000 euros al mes, Ujú. como el presidente de la COE, Sí. y haya trabajadores y gente que no, y personas que no lleguen a fin de mes o que tengan pensiones No, indignas. claro. Eso no lo podemos permitir como Sí, sociedad. sí. Entonces, una cosa es La los partidos sí. políticos y la política, Sí. que es la forma de organizarnos. Entonces, claro que yo me posiciono Sí, sí, claro. políticamente, porque sí me importa mi sociedad. Yo no quiero, a mí no me, no, yo no, mis acciones no es porque piense que bueno, como yo soy una persona que vivo en el primer mundo y las cosas me van muy bien, Claro. pues voy a hacer acciones para ayudar a los pobrecitos que están... No, No. yo no me posiciono desde aquí, te ayudo a ti. No. No. Para mí hay dos palabras fundamentales, justicia y activismo. Y la justicia tiene que marcar las acciones de cualquier persona que quiera transformar el mundo. Y la Claro. justicia tiene que ver con la política. Claro que tiene que ver, por Sí. supuesto. Y la política tiene que ver con eso, con luchar por crear estructuras sociales justas e igualitarias, Sí. donde podamos vivir todos en igualdad, en paz y en libertad. Sí. Entonces, cuando yo voy y me posiciono denunciando la guerra contra Irak, Sí. estoy haciendo política. Estoy Sí. diciendo, quiero la paz, no quiero que mi país entre en un conflicto a asesinar a un pueblo inocente para robarle el puñetero petróleo, que Claro. era lo único Sí, a lo sí, que se no, iba a hacer, a pesar de indudablemente. las mentiras que construyeron los medios, pues eso, manipulados y en beneficio de las multinacionales que son quienes mandan en el mundo, ya no la clase política, no nos engañemos. La clase política ni siquiera tiene margen de maniobra, cada vez menos, Ya. porque al final son las grandes multinacionales las que están mandando en el mundo y lo estamos viendo. Sí, Entonces, puede ser. yo creo que no hay que ser, yo creo que hay que ser muy valiente y no hay que disfrazar las acciones Sí. desde la parte de yo soy solidaria porque quiero a la gente, porque no, yo soy activista porque creo que otro mundo es posible, porque me indigna y me produce repugnancia la desigualdad, Sí. porque me parece escandalosamente indigno Sí. que en el siglo XXI mis hermanas mujeres sean asesinadas por ser mujeres. Me parece indigno que los mayores sean apartados del derecho a la salud y mueran durante una pandemia Sí. porque no se les atienda y haya órdenes de no atenderles, Sí. porque claro, si hay uno de 45 que necesita un respirador, pues uno de 80 que se muera. Eso me parece indigno, indecente, inmoral. Y como me niego a vivir en una sociedad así, Sí. lucho con ella pagando un precio, obviamente, Claro. porque esto no es algo, es decir, al final cuando te enfrentas al sistema, lo que Sí. decíamos, ¿no? O te demonizan, o te estigmatizan, Sí. o te devalúan, o te castigan, o te apartan, o te censuran. Sí. Y eso es un precio que obviamente no todo el mundo está dispuesto a pagar. No, no, y hay claro. que asumirlo, es decir, que la gente no crea que el posicionamiento a veces es algo que se facilita, ni mucho menos. Cuando nosotros Sí. fuimos a Irak, el castigo político que tuvimos Sí. fue brutal. Mis compañeras actrices que tenían obras de teatro firmadas, conciertos, actuaciones, trabajábamos en medios de comunicación, fuimos censuradas, echadas, castigadas. Yo nunca en mi vida había sido tan consciente, Ujú. pierdes la inocencia total, ¿no? Y te das Ya. cuenta de lo que es
de verdad, eso, la manipulación, las mentiras, cómo los propios medios de comunicación dirigidos por grandes multinacionales, a pesar de tener detrás a seres humanos que creían en la justicia y que querían dar noticias veraces, cómo su propio medio manipulaba esas noticias, y fui testigo, poniendo incluso en riesgo de vida nuestra estancia allí, a favor de las mentiras y de los intereses de determinados políticos y de determinadas estructuras. Y eso, claro, hasta que tú no viajas, no tienes esa experiencia y no lo vives, no puedes ser consciente. Yo recuerdo en Irak, la pérdida de la inocencia para mí total en esto, pero obviamente no me va nunca a hacer dejar de seguir luchando, fue en el hospital Al-Mansur, en Bagdad, donde miles de niños morían cada día por el embargo criminal. Cuando hablamos de embargo, el embargo, la palabra embargo, es un crimen de Estado. O sea en Cuba, sea en Irak, donde sea. O sea, que nadie nos mienta. Yo lo vi, lo viví, y tuve a mi lado a madres que tenían a niños agonizando en sus brazos, que no eran responsables de nada, porque no se permitía la entrada de medicamentos, ni de lápices ni siquiera, ni de instrumentos para detección del cáncer, ni para sanar el dolor. Y los médicos de ese hospital de niños nos decían, cada día me tengo que debatir a quién salvo y a quién no. Soy médico, estudié medicina para salvar vidas, y tengo que decidir cada día a qué niño salvo y a qué niño no. Cuando yo vi eso, y las madres vestidas de negro nos daban a sus hijos para que los acariciáramos, nos daban las gracias con una dignidad por estar allí, cuando sus hijos agonizaban en sus brazos, sentí tanta vergüenza del mundo en el que vivo, tanta indignidad. Recuerdo que había un muro blanco, salí al pasillo, no tuve la fortaleza que tuvieron mis compañeras de estar abrazando a esos niños, sonriendo, intentando llevar un poco de alegría en medio del horror y del dolor. Yo me derrumbé, me senté en el suelo, miré al muro y pensé, qué fracaso como seres humanos. Qué fracaso de mundo que permite esto. Las guerras siempre, indudablemente, son un fracaso, ¿no? No hay que ahora mismo tenemos una guerra en Europa. Ahí también hay sufrimiento, evidentemente, por parte de ambos bandos. Quiero decir, yo aquí no entro en quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa. Hay gente sufriendo inocente en ambos bandos, porque realmente los ciudadanos no tienen la culpa, entre comillas, de lo que su gobierno, en este caso, pueda hacer. Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero hay otra cosa que me ha llamado la atención, y te la he comentado antes, que es que tú siempre te has tirado al barro. Quiero decir, siempre has ido ahí. Tú has ido a Ciudad Juárez a dar un concierto. Yo creo en el cuerpo a cuerpo con la realidad. Claro. Es fundamental. Pero hay una cosa que yo no he observado mucho en ciertos artistas, y en todos los ámbitos, ¿no? Pero los artistas, por ser gente, digamos, con un ámbito público, ¿no? Pues claro, siempre pues te fijas más en sus acciones. Y yo hay artistas y bueno, periodistas y gente del ámbito público que hacen bandera de ciertas cosas y no han puesto un pie en el barro jamás. O sea, gente que es muy pro-palestino y no sabe ni dónde está Palestina. O sea, gente que está en el sillón de su casa haciendo soflamas y luego realmente están buscando otras cosas. Yo practico un principio que es el de no juzgar a nadie, ¿no? Porque nunca sabes las realidades de otras personas y desde luego lo último que hago en mi vida y en lo que me educó mi madre es en posicionarme por encima de nadie, ¿no? Y creo que la humildad es algo que tiene que caracterizar a un ser humano y la normalidad. O sea, yo respeto profundamente todas las formas de entender y de actuar, obviamente mientras no utilices la violencia, la difamación, el insulto. Creo que cada persona intenta desde su espacio hacer las cosas como considere, ¿no? Pero yo creo que si la solidaridad, ¿no? La palabra solidaridad, que quizás es la más global y que nos une a todos, no está atravesada por la palabra justicia, no tiene sentido para mí. Y respeto profundamente el que la gente haga activismo desde las redes, desde, bueno, pues que no quieras ir a jugarte el pellejo a un sitio. O sea, es que entiendo todo, porque no le podemos exigir a los demás lo que nosotros a lo mejor hacemos, porque tampoco a lo mejor somos capaces de hacer otras cosas. Entonces, yo creo que lo importante es entender que todas las acciones que tengan que ver con la empatía, con el amor, con el deseo de transformar las cosas, son valiosas y son importantes. Ahora, si entendemos la solidaridad desde la pena, la caridad,
o el que yo estoy aquí y como yo soy un privilegiado del primer mundo, pues entonces cojo y ayudo a los demás. Y tal. O sea, como la descarguemos de contenido Sí. y de la palabra justicia, creo que entonces flaco favor le hacemos a que las cosas cambien para millones de seres humanos que viven injustamente Sí. en una situación de injusticia. Es así. Y, a ver, has hablado de una cosa que me ha parecido muy importante y muy acertada. Una cosa es la política y otra son los políticos o los partidos políticos. Al final, indudablemente, un político es una persona y las personas pues nos equivocamos, ¿eh? Evidentemente. Somos así, es nuestra naturaleza. Y yo quería preguntarte a ti, que eres una persona que ha estado, no ha estado, que está tan implicada en este tema de la violencia contra las mujeres, que nos debería implicar a todos, indudablemente. Así es. ¿Qué opinas, con sinceridad y con toda la libertad del mundo, porque esta es No, la yo radio no- de las yo no me libertades? callo nunca, o sea que no te Claro, preocupes. ¿qué opinas de cómo está llevando este tema, cómo está actuando nuestro Ministerio de Igualdad? Bueno, sabía que era un tema polémico que está ahí. A ver, yo viví muy de cerca la creación del Ministerio de Igualdad con Sí. Viviana Aido. Sí. Conocía a todo su equipo, a su jefa de gabinete Sí. y a toda la gente que lo hizo posible. El machaque fue Sí. muy parecido al que está sufriendo también el Ministerio. Sí. Es decir, ¿por qué una sociedad se revela y machaca y pone el foco constante en precisamente todas aquellas conquistas Sí. que tienen que ver con los avances de los derechos de las mujeres? Sí. No es casual. Ya. Más allá de los matices o de entrar en perdernos, yo no me perdería tanto en cuestionar esta medida o la otra medida, sino en una reflexión que yo lanzo a la gente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el Ministerio de Igualdad históricamente ha sido el más castigado, el más cuestionado, el que menos presupuesto ha tenido, el primero que ha No, caído? no es el caso actualmente. Gracias a la lucha del movimiento Ya. feminista. Porque en este país nadie cuestiona, ni cuestionó jamás Sí. las medidas que se utilizaron contra el terrorismo. Sí. ¿Vale? No, ya. Nadie, nunca, jamás. Cada vez que una persona era asesinada, Sí. su familia, Sí. en menos de 24 horas, y sobre todo sus huérfanos, su viuda, Sí. inmediatamente tenían asistencia psicológica, Sí. gratuita, asistencia jurídica Ujú. y, por supuesto, pensión de viudedad, Sí. pensión para los huérfanos, siempre. Sí. En este país las víctimas de violencia de género Sí. han sido siempre víctimas de segunda. Jamás las calles de este país se han llenado como se llenaban cada vez que había un atentado terrorista. No, claro, es verdad. Y es muy grave, Sí. y es muy grave, porque hay muchos más asesinatos de mujeres Sí, sí, que los por que ha parte, habido- por parte de señores con nombres y apellidos a quien se conoce, que conviven en nuestras sociedades. Sí. ¿Por qué en este país más de 300 casas de acogida Sí, de mujeres Sí. víctimas están llenas a rebosar con sus niños y niñas que se preguntan cada día, Sí. ¿por qué tenemos que escondernos, mamá, si quien nos maltrata es él? ¿Por qué normalizamos como sociedad que mientras yo tengo que llevar una pulsera o esconderme en una casa de acogida, un tipo al que consideran que es un peligro social está en la calle? ¿Por qué no, No, nos que va, escandaliza? pero, si eso ¿Por es- qué, efectivamente. ¿Por qué estamos todo el puñetero día desde los medios atacando, machacando al Ministerio de Igualdad, a las medidas? ¿Por qué? Hombre. ¿Por qué tenemos en ¿Por Sí. qué tenemos en nuestras instituciones? Sí. Eso sí me parece gravísimo. A partidos como Vox, sí, que avalan el discurso Sí. de los maltratadores, que Sí. cuestionan las leyes que nos defienden, Sí. que cuestionan la violencia contra las mujeres y algo muy grave, gravísimo, gravísimo, Sí. las denuncias. Decir Claro. en este país que las mujeres presentan denuncias falsas, cuando el propio Consejo General del Poder Judicial demostró que era la única, o sea, es en el único delito Sí. donde menos porcentaje, 0,009, y salió en todos los medios, de denuncias falsas existen. Ya. ¿Por qué se pone el foco constantemente, Sí. cada vez que las mujeres avanzamos, Sí. en nuestras conquistas? Pero mira, Eso es lo Cristina. que hay que preguntarse. ¿Qué sociedad Sí. tenemos que permite el discurso misógino en los medios, el Sí. discurso machista en los medios, los insultos hacia las mujeres, Sí. los crímenes hacia las mujeres, y avalando, a veces desde las instituciones, el Sí. discurso de los maltratadores? Ya. Eso es lo más grave para mí que ocurre en esta sociedad, Ya. que haya entrado en nuestras instituciones partidos
con discursos absolutamente degradantes y humillantes hacia las mujeres. Sí. A mí eso me tiene indignada Pero y me preocupa sí, mucho. pero convendrás conmigo, y esto no es, entiéndeme, nada más lejos de mi intención que hacer política, que hay ciertas cosas que han ocurrido últimamente que ponen en cuestión al menos la eficacia de lo que están haciendo. Quiero decir, una ley como lo que ha ocurrido con esta última ley, que está poniendo en la calle a agresores y a violadores, Mira, va frontalmente en contra de lo que estamos hablando. Con la ley hay una campaña absolutamente de demonización, de desinformación. Se está poniendo el foco ahí, a quien nunca le ha interesado la situación. Ahora son a los que más les importa el que de pronto jueces y fiscales, porque hay en este país, y lo hemos vivido todos, una misoginia en la justicia. Uno de los puntos claves que falla en este país es la justicia. Y lleva fallando todos estos años en las más de 1.400 mujeres que llevamos asesinadas en los últimos decenas de años. ¿Por qué la gente se tiraba de los pelos cuando el señor Bono decía vamos a hacer públicas las sentencias de aquellos, los nombres y apellidos de los agresores con sentencia firme? A mí me parece correcto. Y nadie, fue una guerra campal. ¿Por qué no se hacen públicos los nombres de los jueces y fiscales que han dado sentencias, como en el caso de Ana Orantes, donde fueron responsables de esas crónicas de muertes anunciadas? Todo el blindaje que ha habido en este país con la justicia es una indignidad que ahora salgan todos defendiendo que, fíjate, la ministra, o sea, una mujer feminista que lleva luchando toda la vida junto a otros millones de mujeres que están tanto en el ámbito político como en el ámbito social, que llevan luchando años, o sea, ¿cómo nos podemos atrever a decir que esas mujeres van a querer o desear o ser tan torpes de pronto llevar y devaluar la situación de seguridad y de vida de las mujeres? O sea, quiero decirte, es tan escandalosamente, se ve tanto el plumero de lo que hay detrás de todo esto. Todos podemos cometer errores, evidentemente, en política, en nuestras vidas y en todo. Ahora, creo que el hecho de poner en el foco el consentimiento en el tema de las agresiones sexuales y la violación, eso es un avance que el New York Times el otro día, frente a los ataques que está sufriendo aquí la ministra, qué casualidad que en otros países europeos y en la prensa internacional se esté poniendo a España como un ejemplo en políticas de género absolutamente pioneras, prioritarias y vanguardistas. Hombre, creo que las contradicciones, creo que algo no funciona bien cuando en otros lugares sí se está valorando las conquistas y los avances. Y aquí estamos demonizando, castigando y cuestionando constantemente los avances de las mujeres, porque casualmente siempre ocurre cuando hay avances. Cuando antes un juez cogía, nadie se escandalizaba ni se llenaban los medios de comunicación cada vez que un juez decía no, es que usted no ha sido violada porque como usted no se resistió, pues claro, es que consintió. Claro. Cuando rompemos todo eso, que es un avance brutal, qué casualidad que se revele quien se revele. A ver, yo creo en mi modesta opinión, que la sociedad no ha entendido, o yo por lo menos, como ciudadano, no he entendido estas consecuencias, digamos, este efecto rebote que todo esto ha tenido. No digo que sea en ningún caso malintencionado, pero sí, desde luego, llama la atención, entiéndeme. Claro, llama la atención desde el momento en que la ley pasó por el Congreso y por el Senado, obviamente. Y todos los partidos tienen sus asesores jurídicos. Es decir, ¿por qué nadie en todo ese proceso dijo nada? Pero se pregunta todo el mundo también. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No, claro. Claro, que es que entonces todo el mundo estaba igual de ciego y ahora sale la cuestión y entonces todo el mundo es un visionario. ¿Por qué? ¿A ti no te parece más grave y escandaloso que cuando la ley sale y se puede aplicar, empiecen jueces a llamar a los agresores, a los abogados de los agresores? ¿Eso no es grave? A mí eso me parece gravísimo. Porque frente a la aplicación... El problema está en cómo aplicamos las leyes, en la interpretación que hacemos de la misma. Es decir, porque ha habido gente que se ha negado a rebajar esas penas radicalmente y en otros casos se han aumentado. ¿Y por qué otros? Tiene que ver cómo la justicia ve los derechos de las mujeres. Indudablemente todo tiene un trasfondo.
y hemos tocado donde más duele. Sí. Por eso todo este ataque, obviamente, a un ministerio. Bueno, Cristina, me encantaría, de verdad, Horas tener y horas más aquí de tiempo, me debate. encantaría, porque es un debate muy, muy interesante y muy constructivo. Y a mí además me gusta que esta es la radio de las libertades, decimos, bueno, ya sabes. Pero es verdad que nos gusta mucho, digamos, confrontar distintas opiniones y tendencias, al menos a mí. Así que ha sido un placer tenerte Muchas aquí gracias. y espero que tengamos otro día la oportunidad de seguir hablando Cuando de todo quieras, esto. un placer. ¿De acuerdo? Gracias. Y a vosotros, decididos, recordaros que nos escuchamos los sábados y que nos tenéis todos los días en el podcast. Hasta el próximo sábado. Cuando llega la despedida, hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa, con el corazón en rodaje, a cambio de ese pasaje, vendió su alma al diablo, hoy de nuevo le vi pasar. Algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar.